¿Y si te dijera que un niño, armado solo con un destornillador y un poco de fe, logró lo que 5 mecánicos expertos no pudieron? Hoy vas a presenciar una historia real donde lo imposible se rinde ante la determinación de quien nadie esperaba. Acompáñame en este viaje al corazón de un taller donde una simple oportunidad lo cambió todo. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? A veces, hasta los más sabios se enfrentan a un misterio que los deja en silencio. En aquel taller de barrio, donde el ruido de las herramientas era parte del paisaje, reinaba ese tipo de silencio incómodo, el que nace cuando nadie tiene respuestas. 5 mecánicos, hombres de experiencia y manos endurecidas por años de grasa y metal, estaban frente a un motor que parecía tener vida propia, pero no la que ellos querían. Todo lo habían intentado: escáneres modernos, piezas nuevas, manuales antiguos, y sin embargo, nada. La máquina seguía muda. ¿Cómo puede algo sin alma hacer sentir tan pequeños a los que llevan años luchando contra lo imposible? Pero quizás ahí empieza una gran lección. Incluso los fuertes tienen días en que nada funciona. Y no hay vergüenza en eso. A veces, los desafíos que no conseguimos vencer no vienen a humillar, sino a preparar el terreno para que algo nuevo florezca. Es como cuando en la vida tratamos de hacer todo bien. Decimos la verdad, trabajamos duro, oramos, y aún así las cosas no se abren. En esos momentos, no es el fracaso el que habla, es el llamado a mirar más allá, a preparar el corazón para una sorpresa. Imagínate estar allí, observando a esos adultos tan seguros de sí mismos rendirse uno a uno. Cada intento fallido cargado de suspiros, miradas al suelo, cejas fruncidas. Tal vez te ha pasado también ver que incluso los grandes tropiezan, que el mundo no siempre responde como queremos. Pero ¿y si ese aparente caos esconde una invitación divina? ¿Y si es Dios susurrando, espera un poco más, lo que viene te va a sorprender? En la vida real, muchos niños y jóvenes como tú también ven a su alrededor gente mayor que parece saberlo todo, hasta que un día se dan cuenta de que no siempre es así, que incluso los adultos se confunden, se equivocan, se frustran. Eso no significa que sean débiles, significa que son humanos. Y que tú también puedes tener un lugar, aunque seas pequeño, aunque aún estés aprendiendo, porque lo importante no es el tamaño del cuerpo, sino la disposición del corazón. Aquel motor no arrancaba, sí, pero también estaba encendiendo algo invisible, la oportunidad de que otro se levantara. A veces, cuando todo parece trabado, es porque Dios está reservando un momento único para que brilles tú. Y lo lindo es que nadie precisa ver ainda. Basta que tú estés atento, que no te rindas, que no pienses que porque otros fallaron, tú también vas a fallar. Puede que justo tú tengas lo que falta. Puede que tú seas la pieza que estaba ausente. Y mientras el taller se llenaba de suspiros y manos vacías, había un niño que solo miraba. Pero no con tristeza ni miedo. Él escuchaba algo que los demás no podían oír. Porque a veces Dios habla bajito. Y cuando uno aprende a escuchar en silencio, empieza a ver caminos donde antes solo había paredes. Pero eso, querido amigo, es algo que te cuento mejor al hablar del chico que solo limpiaba y aprendía. En un rincón polvoriento del taller, entre trapos viejos y motores oxidados, había un niño que nadie presentaba, pero que todo lo observaba. Se llamaba Sebastián. Tenía apenas 11 años y una mirada de esas que escuchan más de lo que hablan. No tenía uniforme, ni título, ni herramientas propias, pero tenía algo que pocos valoraban: hambre de aprender. A cambio de un plato de comida y un rincón donde dormir, barría el suelo cada día con humildad. Pero mientras barría, su alma absorbía todo como una esponja. Cada ruido del motor, cada chispazo, cada error, se convertía en una nota en su memoria. Y aunque nadie lo sabía, estaba entrenando su oído,
su mente y su corazón. Así como David cuidaba ovejas antes de vencer a Goliat, Sebastián estaba en su propio campo de entrenamiento secreto. No tenía un ejército, ni un maestro oficial, pero tenía algo igual de poderoso: atención. Mientras otros hablaban, él escuchaba. Mientras otros se quejaban, él observaba. Mientras otros se rendían, él preguntaba en silencio: ¿por qué falló? Y esa pregunta tan sencilla lo llevó a descubrir cosas que incluso los expertos no notaban. Porque el que escucha con amor ve más allá de lo que los ojos muestran. En la vida también es así. A veces te toca estar en el rincón, donde nadie te aplaude ni te reconoce. Te sientes invisible, como si tu presencia no hiciera diferencia. Pero déjame decirte algo, y escúchalo bien. Todo lo que estás aprendiendo ahora, incluso en silencio, es una semilla que un día va a florecer. El que es fiel en lo pequeño será puesto en lo grande. No te apresures. Dios ve lo que nadie más ve. Y Él te está preparando. ¿Cuántos niños como Sebastián hay en el mundo? Chicos que limpian, que callan, que sufren, pero que también aprenden con una fuerza que asombra. Ellos no necesitan que les digan que son especiales para empezar a hacerlo. Lo son porque deciden no rendirse, porque incluso en la soledad siguen creyendo. Y eso, mi querido amigo, es el comienzo de la sabiduría, no la que se mide en diplomas, sino la que transforma vidas. Si alguna vez te sentiste así, sin voz, sin espacio, sin nombre, recuerda que lo importante no es cómo te ven, sino cómo decides mirar tú. ¿Ves oportunidad donde otros ven rutina? ¿Ves entrenamiento donde otros ven castigo? Entonces, estás en el camino. Porque lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser tu mayor fortaleza. La paciencia, el servicio, la humildad, esas son las llaves de los valientes. Y mientras todos estaban concentrados en lo que no funcionaba, Sebastián notó algo que no cuadraba, un sonido pequeño, casi imperceptible, pero que a él le hablaba claro. Era su momento, el momento en que lo invisible se vuelve necesario. Y eso, como veremos, fue lo que lo llevó a dar un paso que nadie esperaba y a decir lo que cambiaría el día entero. Hay palabras que lastiman más que un golpe, y no porque sean ciertas, sino porque vienen de quienes creemos que deberían animarnos. Cuando Sebastián, con voz temblorosa pero firme, se acercó al jefe del taller y dijo: «Creo que puedo intentarlo». No buscaba atención ni aplausos, solo quería ayudar. Había escuchado ese motor lo suficiente como para sospechar lo que estaba mal. Pero la respuesta fue una carcajada que le atravesó el pecho. «¿Tú? Ni con 30 años más arreglarías ese motor», dijo el jefe entre risas, mientras los demás mecánicos se sumaban al escarnio. El silencio anterior se transformó en burla, y el corazón de Sebastián latía como un tambor. ¿Y sabes qué hizo él? No se fue, no bajó la cabeza, no respondió con gritos ni con rabia. Solo pidió una oportunidad. Así actúan los valientes. No cuando todo está a favor, sino cuando son ridiculizados y aún así eligen seguir de pie. ¿Cuántas veces, querido amigo, alguien te ha dicho que no puedes, que no sabes, que eres muy chico, muy lento, muy soñador? ¿Y cuántas veces esas palabras han intentado enterrarte? Pero recuerda, lo que otros ven como tu límite puede ser justo donde Dios quiere empezar su obra. A veces, lo que te enciende por dentro no es la motivación, es la injusticia. Es ese fuego que nace cuando alguien te subestima y tú sabes, en lo profundo, que puedes dar más. Sebastián no buscaba venganza. Él no quería demostrar nada por orgullo. Lo movía otra cosa, la fe. Fe en lo que había aprendido. Fe en que servir, aunque en silencio, también es crecer. Fe en que a veces solo hace falta una oportunidad para que todo cambie. Y sí, puede ser que te rías al escuchar esto, pero muchos de los grandes héroes de la historia empezaron así. Si piensas en Moisés, en José, en Esther, todos ellos fueron rechazados, incomprendidos, burlados.
hasta que llegó su momento. Y cuando llegó, no respondieron con odio, sino con propósito. Porque el que tiene un llamado no necesita venganza, solo necesita el momento correcto. Sebastián entendió eso, y tú también puedes entenderlo. No dejes que las burlas definan tu valor, que el desprecio no apague tu luz. Si llevas algo verdadero dentro de ti, protégelo, cultívalo. Y cuando llegue tu momento, que tu respuesta no sea un grito, sino una acción, como Sebastián, que no discutió, no insultó, solo levantó la mano y pidió una oportunidad. Y eso, a veces, es más poderoso que 1000 palabras. Porque lo que vino después no fue una simple reparación, fue el inicio de algo mucho más grande. Fue la muestra de que cuando alguien cree de verdad, hasta un destornillador y un alambre pueden hacer milagros. ¿Te gustaría saber cómo? Entonces ven conmigo al próximo paso. No tenía caja de herramientas, ni guantes, ni una linterna profesional. Solo tenía lo que había recogido del suelo, un destornillador viejo, un trozo de alambre y un corazón lleno de fe. Sebastián se agachó frente al motor como quien se arrodilla ante un desafío que no intimida, sino que inspira. Sus manos pequeñas, curtidas por el trabajo diario, se movían con precisión. No había duda en su rostro, solo concentración. Revisó un cable que los demás ni habían mirado. Se detuvo en una terminal con polvo y óxido. Tocó, limpió, sopló. Y entonces, algo hizo clic dentro de él. Era como si una voz interior le dijera, «Es ahí». Muchos habrían dicho que solo fue suerte o intuición. Pero a veces, lo que el mundo llama suerte es simplemente la guía de Dios en manos dispuestas. Sebastián no era un experto, pero tenía algo que no se compra ni se enseña: discernimiento. Porque cuando uno sirve con amor, el alma se vuelve sensible. Y en ese silencio, donde otros no oyen nada, uno puede escuchar la voz de lo alto diciendo, «Confía, da el paso». Así fue como ese pequeño ajustó una conexión con el trozo de alambre y dijo tranquilo, «Gira la llave». Imagina ese momento, el taller entero mirándolo como si hubiera perdido la razón, un niño, un alambre, un motor que humilló a profesionales. Pero eso es lo hermoso de la fe. No necesita aplausos, solo necesita una oportunidad. Jesús también usó barro para sanar. David usó una onda para vencer. Una niña puede usar una sonrisa para cambiar el día de alguien. ¿Y tú? ¿Con qué cuentas hoy? No importa si es poco. Si lo pones en manos de Dios y lo usas con humildad, puede convertirse en mucho. Hay batallas en la vida que no se ganan con fuerza ni con títulos. Se ganan con valor, con escucha, con ese toque invisible que viene del cielo y guía tu acción. Sebastián no tenía miedo al fallo, porque ya había fallado 1000 veces en silencio. Pero ese día creyó que su momento había llegado. No por orgullo, sino porque había aprendido a confiar en lo que Dios le enseñaba cada día, aun cuando nadie lo miraba. Si tú también sientes que tienes poco, no te desanimes. A veces, lo que parece insignificante en las manos del mundo es extraordinario en las manos de alguien con fe. Un dibujo, una idea, una palabra amable, un gesto de perdón, un paso al frente. Todo eso puede ser tu destornillador y alambre. Úsalo con fe. A veces no es lo que tienes, sino con cuánto amor lo usas. Y entonces todo se detuvo, silencio, expectativa, y el rugido suave del motor naciendo de nuevo. El imposible se había hecho real. Y lo que pasó en ese instante, amigo mío, no fue solo una reparación, fue el despertar de algo sagrado, el respeto, el asombro, el reconocimiento de que lo que muchos ignoran puede ser justo lo que Dios eligió para brillar. Pero esa historia se cuenta mejor cuando todos callan. No fue un ruido fuerte, ni un estallido, ni una explosión. Fue un sonido limpio, suave, perfecto. El motor encendió al primer intento, como si nada hubiese pasado.
Durante unos segundos nadie dijo nada, ni los mecánicos que llevaban años arreglando coches, ni el jefe que tantas veces había gritado, ni siquiera Sebastián. Solo se escuchaba el ronroneo constante del motor, como si incluso la máquina supiera que algo milagroso había ocurrido. Fue un silencio lleno de respeto, de sorpresa, de humildad, porque a veces cuando la verdad aparece, no hace falta gritar, solo mirar y aprender. Uno de los mecánicos soltó una llave inglesa, no por descuido, sino por reverencia. Era como si entendiera que ya no tenía sentido sostenerla, y el jefe, con la boca entreabierta, solo logró decir en voz baja, «No puede ser». Pero sí era real, y había sido hecho por un niño que hasta entonces nadie había tomado en serio. No fue solo un motor lo que arrancó, fue el corazón de todos los presentes que comprendieron, en un instante, que se habían equivocado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que después de tanto dudar de ti, alguien se queda sin palabras cuando ve de lo que eres capaz. Esos momentos no se buscan, se construyen, día a día, silencio tras silencio, servicio tras servicio. Y cuando llegan, no necesitas hablar mucho. Tu acción ya dijo todo. Así fue con Sebastián. No necesitó gritar, «Yo lo logré». Su fe y su obra hablaron por él. Y eso, querido amigo, vale más que 1000 discursos. Este es el poder de la humildad. Porque Sebastián no miró con soberbia. No se rió de quienes lo humillaron. Solo observó el motor, limpió sus manos y sonrió. El niño que nadie escuchaba acababa de demostrar que la grandeza no se mide por la edad ni por los años de experiencia, sino por la disposición del corazón. Un corazón que cree, que sirve y que actúa cuando todos callan. Y es que cuando el mundo calla, es ahí donde Dios empieza a hablar más claro. Porque el silencio después del asombro es tierra fértil para una lección profunda. Todos en ese taller aprendieron algo ese día, y no fue sobre mecánica, fue sobre humanidad, sobre respeto, sobre no subestimar a nadie. Y tú, que estás leyendo esto, también puedes llevar esa enseñanza a donde vayas. Lo que viene después de un momento así no es solo reconocimiento, es transformación. Es cuando aquellos que te ignoraban empiezan a mirarte con otros ojos. No por lo que dijiste, sino por lo que hiciste. Y ese cambio, ese nuevo mirar, abre puertas que antes estaban cerradas. Así le pasó a Sebastián, y es ahí donde empieza el siguiente capítulo de su historia, cuando lo invisible se vuelve indispensable. Desde aquel día, Sebastián dejó de ser el niño que barría en silencio. Ya no lo llamaban por su tarea, sino por su talento. Pasó de ser una sombra en el rincón a ser el niño del oído fino, ese al que los adultos ahora escuchaban con atención. No fue un cambio inmediato, pero sí profundo. Los mecánicos empezaron a incluirlo en sus charlas, a explicarle cosas que antes no compartían. Le prestaron herramientas, le ofrecieron guantes, lo invitaron a mirar de cerca. Y más que eso, comenzaron a tratarlo con dignidad. Porque cuando alguien demuestra su valor desde la humildad, lo único justo es abrirle el corazón. Uno de los clientes frecuentes del taller, al enterarse de lo que Sebastián había hecho, ofreció pagarle una beca en una escuela técnica. El jefe, conmovido pero aún sorprendido, aceptó enseñarle formalmente como aprendiz oficial. Pero Sebastián no cambió su esencia. A pesar de la atención, volvió a tomar la escoba, no por obligación, sino por gratitud, porque sabía que ese suelo que barrió por tantos días fue también parte de su formación. Y barrer con amor es tan digno como reparar con talento. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que el verdadero reconocimiento no se trata de fama ni de premios. Es cuando otros comienzan a ver en ti lo que tú siempre supiste que llevabas dentro. Es cuando te respetan no solo por lo que haces, sino por cómo lo haces, con fe, con cuidado, con verdad.
Sebastián no necesitó gritar su nombre, no exigió atención, simplemente dejó que su luz hablara por él, y cuando la luz es auténtica, brilla sola. A veces, Dios permite que pasemos por momentos en los que nadie nos nota, precisamente para que cuando llegue el reconocimiento, no se nos suba a la cabeza, para que entendamos que todo lo que recibimos es gracia, es regalo. Sebastián nunca actuó como si le debieran algo. Él entendía que el respeto no se exige, se gana, con constancia, con humildad, con el tipo de fuerza que no hace ruido, pero transforma todo a su alrededor. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que te han dado? ¿Te quejas porque nadie te mira? ¿O sigues sembrando en silencio, creyendo que el momento llegará? Si sigues firme, si sigues aprendiendo aunque nadie te aplauda, si haces cada tarea con amor, sea una escoba o una computadora, una hoja o un instrumento, entonces estás sembrando respeto, el verdadero, el que nace del carácter. Porque hay algo hermoso en aquellos que, incluso después de ser reconocidos, no olvidan de dónde vienen. Y Sebastián era así. Sabía que el motor que arregló no fue solo un logro mecánico, fue una misión cumplida, una señal de que Dios lo estaba levantando. Pero lo más bonito de todo es que lo mejor aún estaba por venir, porque más allá del respeto ganado, había una lección que tocaría los corazones para siempre. Aquel motor encendido fue solo el comienzo. Lo que verdaderamente se reparó ese día no fue una máquina, sino una forma de pensar. Porque todos los que estaban en ese taller, los que se reían, los que dudaban, incluso el propio jefe, entendieron algo que jamás olvidarían. El talento no tiene edad. La sabiduría no siempre llega con arrugas. Y a veces, la voz que más necesitamos escuchar es la de aquel a quien menos prestamos atención. Sebastián, sin levantar la voz, había roto un muro invisible, el prejuicio, y lo hizo con su fe, con su amor por aprender, con su capacidad de ver lo que los demás pasaban por alto. Esa lección es para ti también, porque puede que haya momentos en que sientas que no encajas, que tu esfuerzo es invisible, que nadie cree en ti. Pero si sigues siendo fiel, si haces el bien aunque nadie te lo reconozca, si trabajas desde el corazón, llegará el día en que tu luz será imposible de ignorar. Dios ve lo que haces en secreto, y lo que siembras con humildad, Él lo hace florecer con honra. Cada niño, cada joven, cada persona tiene un don. No importa si lo que sabes hacer parece pequeño o si los demás aún no lo entienden. Lo importante es que no lo escondas, que no dejes que el miedo lo entierre, que no dejes que las burlas lo apaguen. Tal vez tu don sea escuchar, dibujar, ayudar, consolar, resolver problemas o simplemente hacer reír. Sea cual sea, úsalo. Porque cuando lo haces con amor, se convierte en un regalo para el mundo. Y si alguna vez te dijeron, tú no puedes, recuerda a Sebastián. Recuerda cómo todos lo ignoraban, cómo lo subestimaron, cómo se burlaron de él y cómo al final fue su fe la que encendió el motor y transformó corazones. Él no buscaba protagonismo, solo quería servir, y ese deseo sincero fue lo que lo llevó a vivir algo extraordinario. Lo mismo puede pasar contigo. Cada día puede ser el inicio de un milagro si te atreves a creer. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Quizás empezar por escuchar más y juzgar menos. O dar una oportunidad a alguien que los demás ya descartaron. O creer en ti mismo cuando todo parece estar en contra. Porque cuando decides actuar con amor, siempre estás sembrando algo que dará fruto, tarde o temprano. Y así termina esta historia, pero no su enseñanza, porque el taller cerró ese día con el mismo sonido de siempre, pero con una atmósfera distinta. Algo había cambiado. Y en el corazón de cada persona que fue testigo de lo que hizo Sebastián, quedó grabada una verdad eterna. El valor de una persona no se mide por su edad, sino por su fe,
su carácter y su disposición a hacer el bien. Y tú, que has escuchado esta historia, ya llevas contigo esa semilla. Cuídala, riega tu fe, porque el mundo necesita más corazones como el tuyo. Lo que comenzó con una burla terminó con un motor rugiendo y muchas cabezas agachadas en silencio. Porque cuando alguien actúa con humildad, fe y coraje, hasta lo más roto puede volver a la vida. ¿Y tú, qué harás con lo que llevas dentro? Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordar que lo grande muchas veces viene en frasco pequeño.